Bueno, en el siguiente video vamos a hablar acerca de lo que es la economía, cómo es que la economía está fluyendo en este momento en México y también vamos a hablar lo que es algo importante que en México se ha mencionado, es respecto al tema de si México posiblemente podría tener una crisis económica respecto a la devaluación. Y bueno, vamos a comenzar denominando lo que es economía. La economía es una ciencia que ayuda a entender cómo es que los bienes de un país tienen que ir distribuidos y hacia dónde vamos. Entonces escucharemos la opinión de maestros, alumnos y administrativos de la Universidad de Jalapa que nos hicieron el favor de responder algunas preguntas. Para usted, ¿qué es la economía? Bueno, la economía es una ciencia social que se encarga de la producción, de la distribución y del consumo de todos los bienes y servicios de una sociedad y sobre todo la forma en cómo, principalmente cómo van a ser distribuidos. Ok, y a partir de Perdón, eso... refiriéndose a recursos, principalmente sobre trabajo, tierra, capital. Perfecto. ¿Qué es economía? Bueno, la economía es un sistema de producción y distribución de consumo de bienes y servicios. La economía es una disciplina, yo no sabré si es ciencia, pero es una disciplina que precisamente se relaciona con los recursos, la riqueza en México y sus formas de distribución. Es lo que yo vería, ¿no? Lo que te puedo decir, precisamente para satisfacer las necesidades de la población. Y a partir de eso, ¿usted cómo ve su perspectiva de la economía en México? ¿Cómo veo mi perspectiva de la economía? Mira, de verdad desconozco la parte numérica, pero bueno, conforme las opiniones, lo que se ve en cuanto a la población, ahorita sí pues está tomando como un retorno, un giro, precisamente con la nueva administración, considero, porque se cambiaron todos los programas, se cambiaron precisamente los sistemas y demás. Me parece que se comentó que había un crecimiento del 0.1%, que no era el esperado por el presidente. Mónica, ¿qué es la economía? Bueno, la economía es una ciencia que estudia los factores de un país, como la exportación e importación, los salarios, todo lo que viene de otro país, bueno, la exportación e importación, y bueno, todo lo que influye en un país. La economía es la ciencia social que estudia el recurso, bueno, que estudia y administra el recurso del Estado o del país. Muchas gracias. ¿Cuál es tu opinión general de la economía en México? Ok, mira, yo creo que la economía actualmente en México está estancada. No creo que realmente sea demasiado mal como muchas personas dicen que es, pero tampoco creo que es una buena economía. Yo creo que está estancada y que por mi poco conocimiento, yo creo que si siguen las cosas así como están hoy en día, la economía obviamente va a empezar a caer. ¿En general nos puede decir el panorama de la economía actual de México? El panorama de la economía actual de México pues no es como muy favorable, ¿no? Tiene como sus pros y sus contras, ¿no? Si empezamos a hablar desde 1994 con el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, pues sí ha habido como un crecimiento comercial entre esos tres países, ¿no? Sobre todo hablando de Estados Unidos hacia México, que es como el mayor intercambio comercial que existe. ¿Cuál es tu opinión sobre la inflación que tiene México? Pues yo creo que en algunos productos los precios están muy elevados para el tipo de economía que está viviendo México, que creo que es un nivel de pobreza extremo, que pues la mayoría de los mexicanos pues no viven con una economía muy buena para estar pagando los altos precios que últimamente han subido prácticamente. De manera general, ¿qué piensas del panorama de la economía actualmente en México? Bueno, durante el sexenio actual y el anterior, la economía ha tenido una baja en cuestión como de inversiones y diferentes aspectos que han llevado al país a diferentes cuestiones como la inflación y de un bajo aspecto en este sentido. Buenos días, estamos con el maestro Ángel Martínez Armengol, a quien le vamos a preguntar acerca de cuál es la inflación que tiene actualmente en México y cree que la inflación que tiene el país puede afectar a México. Bueno, la inflación
La inflación es un fenómeno económico, podríamos empezar diciendo eso, es un fenómeno económico que consiste en el aumento progresivo, digámoslo así, de los precios de los productos, de las mercancías, en relación, digamos, con el crecimiento de la economía en general. Es decir, hay un proceso inflacionario, vamos a llamarlo natural, ¿no? De que las mercancías suben de precio en función de que sube, digamos, toda la cadena productiva, las materias primas, los insumos, los productos elaborados, etc. Si, por ejemplo, ¿no? Producir, vamos a pensar en un producto básico, tortillas, ¿no? ¿Qué se requiere para producir tortillas? Pues se requiere maíz, se requiere agua, se requiere sal, se requiere energía eléctrica, se requiere gas, ¿no? Entonces, cualquier aumento en el precio de estos insumos, ¿no? Repercute en el producto final. Entonces, digamos, la subida de los precios implica un proceso de inflación, ¿no? Es decir, un proceso en el que los precios de las mercancías se van elevando respecto de la economía en general. En nuestro país actualmente y desde hace muchos años se aplica una política monetaria por parte del Banco de México que intenta controlar los niveles de inflación, es decir, que intenta que esta subida en los precios no se realice, digamos, de una manera brusca, ¿no? Sino que haya ciertos factores de estabilidad económica que, digamos, intenten frenar esta subida de precios así, digamos, de un día para otro. Entonces ahora andamos rondando unos niveles de inflación, según las cifras oficiales, que oscila entre el 1.9 y el 3% aproximadamente. Eso significa que los precios de las mercancías suben más o menos, ¿no? En ese rango, entre el 1.5, 1.9 y el 3% aproximadamente. Esa es una inflación que los economistas consideran adecuada, ¿no? Para lograr un crecimiento de la economía en general. El problema en nuestro país es que la economía no crece. O sea, aquí tenemos un problema de que la economía no se mueve en los niveles que serían deseables, digámoslo así, y entonces tenemos un crecimiento económico muy bajo y un índice de inflación que a veces está por arriba del crecimiento mismo de la economía. Es decir, los precios crecen más, pero la actividad económica no crece. ¿Esto qué significa? Pues que la gente no tiene empleos, por ejemplo, o los empleos que tiene son empleos no adecuadamente remunerados, y entonces lo que gana no le alcanza para cubrir o para comprar los productos que requiere. En este gobierno se tomó una decisión en materia económica que a todas luces era necesaria, no sé si adecuada, pero necesaria, de subir el salario mínimo, ¿no? Que no se había subido. Eso ayudó un poco, digamos, a recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores, de las familias, ¿no? Porque los trabajadores percibieron más ingresos y los precios no se movieron, digamos, en la misma proporción. Entonces, mientras eso ocurra, digamos, está bien. El problema es que suban demasiado los precios y los salarios queden, digamos, contraídos, porque entonces la gente gana menos, ¿no? Las cosas que necesita adquirir cuestan más y entonces no hay gasto, ¿no? O sea, la gente decide, pues, no gastar, ¿no? Porque ya no le alcanza para comprar ni siquiera lo básico, ¿no? Entonces, yo pienso que ahora tenemos niveles de inflación que pueden resultar adecuados, pero lo que nos está faltando es crecimiento económico. ¿Saben cuál es la inflación en México y si esta afecta al país? La inflación, claro que afecta, ¿no? La inflación con el crecimiento económico pues tiene una relación. Ahorita realmente no conozco la inflación del país, sé que el crecimiento fue mínimo, pero el crecimiento como ha habido últimamente, sé que creo que la inflación también no poco, entonces siempre eso, la relación no es mala, siempre ¿Sabes cuál es la inflación actualmente en México? Sí,
Yo supongo, bueno, creo que está arriba de 2 puntos y tanto de inflación en México. ¿Y crees que ese número afecte a México? Pues lo más probable es que sí, aunque el gobierno, lugares más de comunicación nos quieran decir que está bien, yo siento que en algún momento a largo plazo nos va a afectar a todos. Ok, gracias. Les voy a decir su opinión sobre la eliminación del Telcam, que ahora se llama Tecmec. Pues fíjate, Edgar, que es muy interesante lo que ocurre, porque a mí me tocó vivir eso. Precisamente fue a principios del mandato de Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Gortari gobernó del 88 al 94 y fue durante su mandato que se estableció el Tratado de Libre Comercio. Ya había habido un precedente antes con Miguel de la Madrid que se llamaba el GATT, que era un primer acuerdo, ¿no?, de libre comercio con Estados Unidos, y luego ya el Tratado de Libre Comercio, que fue de Estados Unidos, Canadá y México. Y al principio se cuestionaba mucho que fuera útil o que fuera bueno para México, y había toda una corriente de izquierdas, ¿no?, que decían, no, es que eso va a ser entreguismo a Estados Unidos, los estadounidenses nos van a comprar, y vaya, ¿no? La discusión que hubo en México acerca de si el neoliberalismo era bueno o no, ¿no?, para México. Pero bueno, al gobierno del PRI de esa época no le importó si era bueno o no, el caso es que lo impusieron, ¿no? Había toda una corriente muy de los años 80 hacia imponer el libre comercio en el mundo. Y entonces, bueno, México lo aceptó, y al principio, te digo, había mucha inconformidad, pero resultó que a la larga, como si era un tratado en el que ambas partes se comprometían a lo mismo, resultó beneficioso para México, por lo menos en alguna parte, porque el hecho de que pudiera haber libre tránsito de empresas y de bienes entre los tres países hizo que muchas empresas norteamericanas decidieran poner sus sucursales productivas en México, y eso pasó especialmente con la industria automotriz, en la que muchísimas fábricas, ¿no?, se vinieron a México. Por ejemplo, el Bajío, ahorita Querétaro, ¿no?, Guanajuato, hay muchas fábricas de automóviles, y eso produjo pues alza en el nivel de vida, alza en el nivel de ingresos en México, ¿no?, más productividad. Y entonces, en ese sentido fue bueno el Tratado de Libre Comercio, ¿no? También la agricultura se benefició porque ya no pagábamos aranceles. México es un país que comparativamente con Estados Unidos es más agrícola, ¿no?, aunque tampoco una agricultura mexicana está en sus mejores momentos, pero por ejemplo el aguacate, ¿no?, el atún, ¿no?, la industria pesquera. Entonces, bueno, resulta pues que para los países que tuvieron el Tratado de Libre Comercio en posiciones que parecían desventajosas, finalmente resultaron buenos. Y eso especialmente ocurrió en el caso de China, en el que China, siendo un país pues, relativamente pobre, ¿no?, a mediados del siglo XX, salió de la revolución, ¿no?, con un montón de problemas. Se encaró, ¿no?, siendo comunista, se encaró con el libre comercio, empezaron a producir, empezaron a vender a nivel global, y de repente ya no les gustó, ¿no?, a los estadounidenses y en general al resto del mundo. China ya es una superpotencia que consume una cantidad de cosas gigante, produce, y los gringos ya no tienen manera de decirle a los chinos, ya no queremos que nos vendan, porque ellos mismos inventaron el libre comercio, ¿no? Entonces por eso ahorita Trump está con este asunto de que ya no quiere libre comercio porque ya no le conviene, ¿no? Siendo que ese grupo, el grupo de Chicago, ¿no?, esos economistas, ¿no?, de mano muy dura, fueron los que inventaron la doctrina y las que lo decidieron imponer en el resto del mundo, ¿no? Reagan, Thatcher en los 80s, etc. Entonces, bueno, resulta pues que el cambio del Tratado de Libre Comercio a algo que se llama, ¿cómo se dice? Tecmec, ¿no? Yo la verdad ni siquiera lo tengo tan claro. Pues es un retroceso en el libre comercio porque los estadounidenses ya no les gustó, ¿no?, que México les venda tanto, y no les gustó que las empresas gringas estén aquí, y entonces la idea de Trump es proteccionista. Con este nombre se designa a la idea de que un país protege su industria a costa de perjudicar el comercio, y entonces se le van los aranceles para que los productos extranjeros sean más caros que los productos locales y se beneficie el consumo local, ¿no? Eso muchos países lo habían hecho antes del libre comercio, era una práctica común. Y entonces parece que por lo menos de entrada Trump va a lograr, hasta cierto punto lo está logrando, perjudicar a los países con los que tienen libre comercio, porque ya ha habido algunas tentativas de, por ejemplo, que Ford dice, ya no voy a abrir la planta que pensaba abrir en México, ya mejor no la abro, mejor la abro en Estados Unidos, aunque me va a costar más porque los gringos cobran mucho más que los mexicanos, pero pues es el ambiente, ¿no?, político y económico que se crea, y probablemente eso vaya en contra pues del futuro económico de México, porque Estados Unidos ya se niega un poco al libre comercio.
Pero bueno, todo tiene un lado bueno y un lado malo, ¿no? Entonces, también México puede imponer su contraparte, ¿no? O sea, también puede decir, bueno, pues yo te voy a subir los aranceles, no lo ha hecho porque estamos en una situación de desventaja, pero a la larga va a tener que ocurrir. Y entonces, pues vamos a volver a un estado de cosas económico anterior a la onda del neoliberalismo que ocurrió en los años 80, porque pues así es la economía, ¿no? Va y viene. Y entonces, bueno, en ese momento nos encontramos. ¿Qué opina del cambio de... Ay, espérate. ¿Qué opina del cambio de nombre de la eliminación? del ¿Qué opina de la eliminación del Telecán, ahora denominado TECMEC? Bien, pues realmente no he leído cómo están los cambios del tratado, pero básicamente a lo que se puede ver es que el TECMEC solamente está beneficiando a un país, ¿no? En este caso Estados Unidos, porque al parecer ni siquiera Canadá está como de acuerdo con ciertas cuestiones del TECMEC. En este caso deja a México en una posición económica simplemente de productor o de surtidor de las despensas norteamericanas, ¿no? En este caso los aranceles que se le cobran a México me parecen que son demasiado altos por productos a los que Estados Unidos no tiene acceso por ningún otro medio. Entonces se está aprovechando, o más bien se aprovechó de la cuestión que teníamos un gobierno débil en el sexenio anterior y de toda la situación que se estaba dando con México en cuestión política, y pues de esa forma pudo aprovechar el presidente Trump para poder ajustar el tratado de manera que los beneficiados fueran los Estados Unidos. Vamos con Marisela, nos va a dar su opinión. ¿Qué opinas sobre la eliminación del Telecán, que ahora se llama TECMEC? Bueno, yo considero que prácticamente solo es un cambio en cuanto al nombre, porque en sí todavía está funcionando, se están respetando los acuerdos que se están manejando en esta. Ya nada más lo único que se le está como que apuntalando más es a la cuestión de la cuestión automotriz, como que ya se tiene un poquito más de interacción o de exportación en este caso en ese ámbito o en ese sector. ¿Opinión sobre el acuerdo Telecán, que ahora se llama TECMEC? Pues, o sea, mi opinión sobre el acuerdo es que es una muy buena idea, porque pues abriría abrió nuevas rutas a México, sobre todo con Estados Unidos y pues con Canadá, para negociar y pues mandar los productos que no eran del todo justo, pues algunos precios que nuestros productos son nuestros primeros de calidad, eran mandados hacia allá, y que pues ellos no los realizan un poco más caros, o sea, es como que es más justo, pero pues es como un acuerdo que se me hace bastante bueno, porque pues ayuda a México y pues fortalece la economía de Estados Unidos y Canadá, y pues da a conocer a México a esos países. Ok, ¿escuchas tu opinión sobre la eliminación del Telecán, ahora llamado TECMEC? Bueno, lo que yo tengo entendido sobre ese asunto es que realmente no se va a eliminar el Telecán, va a haber una transición, ya no va a ser el Telecán tal cual, ahora es el TECMEC, o sea, va a haber un cambio, y es un cambio que yo considero, o se ha considerado más bien a través de la opinión pública, que es un cambio positivo, un cambio que sí puede beneficiar a ciertos factores de nuestra economía, tanto como la economía estadounidense, y pues eso es lo que yo conozco sobre el tema. Y bueno, como conclusión tenemos que la economía es una ciencia que habla de diferentes ramas dentro de lo que es la educación. Puede ser como la contabilidad, la administración, los negocios, la comunicación. Como ya lo vimos en el video, bueno, en el video no solo los economistas hablaron, sino también estudiantes de diferentes carreras, administrativos, que si bien no tienen una licenciatura en economía, todos en un conjunto como país sabemos lo que representa la economía para México. Y bueno, que está construido con diferentes factores, con diferentes entornos. Como lo mencionaban aquí, algo muy importante es cómo utilizamos nosotros nuestros recursos, ya sea de manera primaria, secundaria o terciaria. Y bueno, la administración es lo que principalmente hace que un país fluya, florezca, crezca económicamente o se estanque
y realmente el mal manejo de estos recursos es lo que, bueno, puede generar que México tenga o no un colapso económico. Le agradecemos a todos los maestros, a los compañeros que nos ayudaron a realizar esta, bueno, pequeña entrevista, por dedicarnos su tiempo y principalmente sus conocimientos. Muchas gracias.